the presentation of Marceo. We are going now to leave. Arriba tienen el texto en español, creo que será más fácil así leer. No es solo que creo, es que de hecho será más fácil para todos. El tema que me fue asignado no solo me parece muy difícil, el enriquecimiento de la cultura europea por parte de la cultura gitana, sino también peligroso. Entiendo que eso refleja la estima que el equipo valenciano tiene a mi persona, pero por desgracia no es motivo de consuelo para mí o de inspiración. Intentando identificar por qué el tema es tan peligroso, ya encontramos unas ideas sobre el papel gitano, el papel de la cultura gitana en Europa. Espero que todos tienen el juego, en español, la fotocopia del juego, ¿no? La fotocopia que hemos hecho. Una fotocopia de un juego de Estrasburgo, para todos. Solo en español, porque no sabía que hay hablantes de otros idiomas aquí. ¿Tienes todos? O por lo menos la persona es española. Los otros hablantes de inglés conocen el juego porque lo han visto en Estrasburgo, en los seminarios del FERIP. Bien, cuando hablamos de cultura gitana nos confrontamos a muchos cuestionamientos de metodología bien conocidos de los antropólogos. ¿Cómo definir tal o tal cultura? ¿Cómo definir lo que es una cultura? ¿Cómo delimitarla al nivel exterior, en el movimiento continuo de enriquecimientos mutuales entre culturas en contacto, y cómo identificarla al nivel interior en las varias manifestaciones y capas producidas y adquiridas por una cultura a lo largo de los cambios históricos con otras? Y otros cuestionamientos más fundamentales: saber si hay culturas distintas en el mundo o solo un patrimonio universal con variaciones, con declensiones en continuo. Y si podemos considerar que toda la herencia de un pueblo sea algo siempre positivo. Una mira sencilla muestra dos características de la ideología dominante de hoy. Por una parte, las ideologías nacionalistas y colonialistas de los siglos pasados han dado crédito a la idea de culturas nacionales bien delimitadas, ideas que permanecen en la Europa de hoy y que evolucionan con lentitud. Y por otro lado, después de los excesos racistas de los dos siglos pasados y sobre una interpretación pervertida de la tolerancia, se ha planteado una manera de supuesto igualitarismo angélico entre las culturas y tradiciones que corresponde al políticamente correcto, fashionable políticamente correcto, a pesar de su inadecuación evidente a nuestra experiencia. Para parar esta visión, el truco más difundido es de atribuir a la esencia de la cultura considerada solo el positivo y pretender que lo negativo, lo deshumanizante, porque en toda cultura hay un riesgo de deshumanización, decir que no pertenece a ella y es solo una casualidad, un epifenómeno o una corrupción. El otro vertiente de este problema es la cuestión muy actual de la jerarquía respectiva entre especificidades culturales y derechos humanos universales. ¿Quién tiene el derecho de decidir y de definir
hacia dónde permitir tradiciones bárbaras, porque existen. ¿Qué fuerza tiene la ley en tales casos? Eso es lo que podemos llamar la primera generación de dudas. La segunda generación es más política y plantea cuestiones ligadas a la cultura gitana misma. Pero no es más fácil tratarla porque cuando hablamos de cultura gitana, no es claro si nos referimos a la cultura que vivimos en casa cada día. Entonces, si nos apoyamos cada uno a nuestra percepción propia, nos encerramos en solo la parte más próxima y más accesible de una cultura de ámbito mundial. Vemos solo el pueblo, solo el barrio, solo el país. O si nos referimos a la cultura gitana tal como es describida en los estudios clásicos, aquí no solo se trata, como en el ejemplo precedente, de una percepción muy reducida, sino además a menudo falsificada por los estereotipos superficiales más diversos. Todos vemos cuando leemos libros sobre la cultura gitana, las tonterías, las barbaridades que podemos encontrar. Y si nos referimos a la cultura gitana, que quizás idealizamos nosotros también, de vez en cuando, porque nos gustaría que correspondiera a tal o tal tradición privilegiada. Con otras palabras, hablamos del gitano o de lo gitano, y visto por gaches o por gitanos. Y es difícil cuando reflexionamos cada uno en paz en el ámbito, en la aula, acerca de su propia percepción y construcción de la cultura gitana. Es aún más complicado cuando hay polémica, incluso conflicto para presupuestos conocidos, acerca de ella entre personas gitanas o gaches con visiones discrepantes, incluso opuestas, sobre la naturaleza de tal o tal tradición o de la cultura gitana en general. Hay casos cuando es pura invención, incluso recién. La dificultad sube más enteros cuando la referencia a los costumbres o la cultura sirve a justificar tal o tal acción o exacción, sea por parte de gitanos, dicen, eso es nuestra tradición, lo podemos cambiar. Sea por parte de fuerzas de represión, Guardia Civil o otros. ¿Cuál son entonces la verdad, la cultura real, si puedo permitirme utilizar una palabra real, realidad, puesta por los antropólogos en la lista negra? Pero no es todo. Y hay una generación más de obstáculos, quizás la más embarazosa. Es la ceguera de los europeos, muchos gaches, pero también unos gitanos, frente a los valores claves de la vida. Eso es característico también de personas muy cariñosas que quieren de todo corazón ayudarnos y luchan, dicen ellas, contra el racismo. En lugar de explicitarlos, voy a dar un ejemplo. Hemos distribuido esa tarjeta de un juego educativo europeo. Yo no la tengo, si alguien puede darme. Es un juego producido por el Consejo de Europa, donde personajes que comparten unos rasgos de ciudadanos están confrontados a situaciones concretas en la vida. Gracias. Bien, eso se puede leer a casa. Y es un juego de papeles, es un juego de roles, donde hay una madre soltera desempleada, una hija del gerente del banco local, un soldado joven, una gitana, una prostituta,
un refugiado afgano, un presidente de no sé qué, hijo de embajador, trabajador jubilado, lesbiana de 22 años, modelo de origen africano, joven. Bien, no quiero comentar aquí el acercamiento de identidades felices de nacimiento, motivo legítimo de un justo sentimiento de orgullo, como el ser gitano o ser niña árabe, con situaciones adquiridas en contexto desgraciado, como prostituta o joven discapacitado, incluso hija del gerente del banco local, que es una perversión. No veo bien el orgullo que pueden proporcionar tales situaciones. Espero que el autor no lo vea tampoco. Lo que me interesa aquí son los acontecimientos propuestos. Voy a leer unos de ellos. Puedes irte de vacaciones una vez al año. Puedes comprar tal, por lo menos una vez a la semana. Sí. Puedes ir al teatro por lo menos una vez a la semana. Compra ropa nueva por lo menos una vez cada 3 meses. But you have the text. Oh, sorry. Por supuesto, se habla de minorías con idea de criticar las desigualdades. Pero toda la lógica de las preguntas lleva a valorizar solo la perspectiva típica de sociedad mayoritaria urbana de burguesía media, moderna, tecnocrática y consumista. Repito. Perspectiva típica de sociedad mayoritaria urbana de burguesía media, moderna, tecnocrática y consumista y prepotente. Por ejemplo, el autor del juego no ha previsto preguntas como: en este juego se hace un paso al frente cuando puedes conseguir lo que dice el acontecimiento, y al detrás cuando no puedes. Y propongo otros acontecimientos. Sabes que en tu viejez gozarás del respeto de tus niños y nietos. La hija del gerente de banco lo sabe eso. En caso de desgracia, sabes que puedes contar con el apoyo de una grande familia. Tienes primos y sobrinos en numerosos países. No es el caso de los ricos y de los gerentes de bancos o de FNAC o de no sé qué. Hablas desde tu niñez un idioma que te permite contactos con personas en más de 50 países del mundo. Bien, aquí la situación del castellano o del inglés es particular, pero quiero hablar de idiomas como el sueco, como el albanés, como el euskara, como suomi también. Sabes que no envejecerás solo después muchas uniones instables y sin niños. El día en lo cual lo pierdas todo, casa, empleo, todo, tendrás bastante ingenio para entablar una nueva vida en condiciones del todo nuevas. No sé si el hijo del embajador tiene ese ingenio. Tus abuelos viven contigo en tu casa. Hay bastante personas para ocuparse de ellos. Y tus niños pueden aprender mucho de su experiencia en contacto con ellos. Tienes una casa donde de vez en cuando se reúnen músicos egregios y tocan una buena parte de la noche. Al oír flamenco auténtico, sientes el duende que sube en tu cuerpo. No sé tampoco decir duende en inglés o en francés. Si empiezas una relación sentimental, es con una pareja que sabe investir emociones sinceras y no solo un cuerpo anónime para una noche o un weekend. Cuestión. Sabes que tu marido o tu mujer es fiable y no puede
arriesgar la integridad familiar por encaprichamiento o una crisis del ego. Sabes también que no sacrificará tu familia para su ambición o su carrera. Tienes don de gentes para comunicar de modo igual con todas las etnias de tu barrio. Te sientes orgulloso de tus raíces étnicas y a pesar de eso no desdeñas a otros. Cuando comes en casa de connacionales de otros gitanos, sabes que la comida es limpia. Tienes grande fuerza de empatía frente a todos los que sufren. Vas a lugares de culto, iglesias y otros, donde hay personas de confesiones varias y compartes con ellas de modo fraternal tu sentimiento religioso sin sectarismo. Musulmanos, ortodoxos, católicos, todos juntos. Eso no es común en la población mayoritaria. Sabes que tu hija no va a ponerse en riesgo con jóvenes desconocidos. Eres capaz de reír y divertirte sin derrochar mucho dinero si no los tienes. Y otras. Todo eso son también criterios de felicidad, no solo de comprar nueva ropa cada 3 meses. Eso enseña que el juego mismo es orientado solo a la perspectiva paya. He expuesto por qué el tema es difícil, pero además es bastante peligroso. Hay cosas en la cultura gitana que son consideradas aquí o en otros países occidentales como características del gitano. Pero yo, como hijo del Balcán, sé que son compartidas entre todas las etnias de la península. Y si para algo positivo digo que no es romano, por lo contrario, seré tratado de traicionero por otros gitanos. Hay otras cosas que pertenecen tan al estereotipo que es difícil destacarlas de ello. Por ejemplo, cuando decimos que la prudería, a veces exagerada, de unos gitanos, no es un rasgo de cultura, porque hace un siglo era común a todas las culturas europeas y fue imitada de ellas. Riesgo también críticas fuertes por parte de personas que no conocen la historia de Europa. Por otra parte, si quiero evidenciar puntos en cuales, en mi opinión, la cultura gitana supera la general occidental, son los gaches que van a hacerme racista. Y si tú pusiste que te muklom yeta, y pusiste que te gono, tengo aquí un libro, yo lo tengo, es yeta que lo tiene porque he olvidado. Jolto. No, a ver. Va, acaba. El otro es para Demi. Eso, tiene su historia también. Es titulado "Como el corazón gitano no hay en el mundo entero". Título elegido por unanimidad en una reunión de unos 20 intelectuales gitanos. Son 1500 refranes gitanos de Europa entera en romano y en francés. Pero fue rechazado por todos los editoriales durante 10 años, por razón que así era el título. Como Saro Romano Hilo, no hay pesas tipuf, como el corazón gitano no hay en todo el mundo. Fue rechazado 10-12 años. Porque era racista antipayo. La verdad, es un refrán clásico, creo que todos lo han oído eso. Saro Romano Hilo, no hay pesas tipuf. Y en final he puesto el título verdadero en modo imagen aquí y
Título en francés, Sabiduría y humor del pueblo gitano, en modo texto de ordenador, de tal modo que el asesor mercantil no viese el título en modo imagen y diese su imprimatur a pesar del título así ocultado. El argumento principal es que lo que presentamos como gitano y positivo dicen que existe también en otros pueblos, y yo no digo el contrario. Decimos solo que tal o tal rasgo puede ser más difundido en la cultura gitana y que se articula mejor a su lógica. Aquí hay un fallo en la demostración. Si hablamos en general de tal o tal valor, nos replican que se necesitan casos concretos para substanciar la afirmación. Pero cuando proporcionamos ejemplos concretos, son rechazados bajo la justificación que casos aislados no demuestran nada. ¿No es así? Eso enseña la dificultad con la que la mayoría de nuestros amigos salen de sus categorías cuando, por suerte, logran superarlas. La situación es aún más bloqueada con los que no aceptan reconocernos como una nación que tiene su herencia, su potencial creativo, su historia, su papel en el desarrollo societal, sino como grupos sociales, asociales o antisociales, la expresión es de los nazistas, y encontramos aquí la controversia, aún no apagada, entre el reconocimiento populista de los roms como una banda de casos sociales y de excluidos, con todos los rasgos negativos, y el reconocimiento histórico como una nación con su identidad, su cultura y todos los otros rasgos positivos. Me alegro de ver que el Summit de Bruselas, al mes pasado, se ha exprimido explícitamente en favor del segundo. Es la primera vez a tal nivel y creo que no es útil hablar mucho de eso, sobre todo en España, donde esta visión es ahora mayoritaria. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la visión paternalista y miserabilista domina en la política europea de los Estados Unidos y del PNUD. Bien, a pesar de todo eso, podemos intentar de dar una idea de esos valores bien presentes en la cultura gitana y quizás menos pregnantes en las culturas mayoritarias de la Europa de hoy, si hay culturas mayoritarias. Ya en la versión gitana del juego, con los acontecimientos que he propuesto, hemos abordado unos de ellos, ya elementos constitutivos del gitano y de lo gitano: el respeto a los mayores, el ingenio en situación de desgracia, el orgullo de ser gitano sin desdeñar a otros pueblos, el respeto mutual entre confesiones y el enraizamiento en lo primordial de lo espiritual. Y claro, la música, la psicología, en la mediación, en la adivinación como terapeutia espiritual. Podría también mencionar la empatía, que los otros deben aprenderla en la iglesia, en la Biblia, en la escuela, en las ONG, mientras es una raíz fundamental de la cultura gitana. Podemos añadir una fuerza grande de cohesión familiar, lo que demuestra el hecho que nunca Super Nanny fue llamada a una familia gitana, creo. Se dice también que Adán y Eva fueron gitanos. ¿Lo sabes eso? No, pero es una broma eso. Claro que eran gitanos, nudos todo el día,
sin trabajo, con una manzana a partir para dos y creyéndose en el paraíso terrenal. Solo podían ser gitanos. Pues bien, es ironía, pero es verdad que nuestra cultura es en su esencia al antípode del consumerismo global de hoy, con el ser y no el tener. No hablo de jóvenes que creen víctimas de la publicidad y imitan a los cachés. Quiero hablar de nuestros mayores que no acumulaban riquezas y gastaban con generosidad cuando tenían, buscando con filosofía nuevas oportunidades de trabajo cuando no tenían. El mundo consumerista, que sus palabras claves son desarrollo, crecimiento, expansión, ¿hacia cuándo? Como si el ideal de la vida fuese un Big Bang económico permanente, enseña ahora sus límites, estando en pleno fracaso. La cultura gitana, pero no ella sola, también otras culturas que no son mainstream, como las de muchas civilizaciones amerindias o dichas exóticas, y del pueblo raizal, pueden reunirse con unos movimientos políticos progresistas para dar un mensaje de sabiduría a un mundo vuelto loco. Eso siempre que todas las precondiciones discutidas más arriba fuesen respetadas. Reconocimiento de la herencia romaní, mira crítica y constructiva y así más lejos. El tema de la contribución romaní al mundo depende ante todo de eso y a fin de cuentas es el del pensamiento alternativo, de la capacidad a pensar de modo diferente. Voy a dar solo dos temáticas como ejemplos, la del derecho y la del idioma. Acabo de publicar un artículo, el derecho rom, el derecho gitano y el derecho romano, para una república nueva de Polonia, que sería bien de traducirla y publicarla en España, en español, en catalán o en euskera. Bien, en ese artículo he sacado más de 20 diferencias entre las dos prácticas, mediación y reconciliación preferidas al castigo, convergencia preferida al enfrentamiento, intervención antes del delito, no solo después, adaptación a la realidad de la vida preferida a una aritmética formal de parágrafos y circunstancias agravantes y atenuantes o en la utilización de pruebas perfectas e imperfectas. Toma en cuenta de las implicaciones familiares y sociales del fallo. Conocimiento del contexto por los miembros de la crisis. En mi estudio creo que he mostrado que la Romani Cris, así se le llama, la Romani Cris, no supera el juicio europeo, sino que se pueden completar para mejorar la justicia y, por lo tanto, la felicidad de las personas, de los ciudadanos. El solo país de Europa que reconozca la Romani Cris es Rumanía, y la extensión de tal actitud a toda Europa sería algo positivo. Eso es un ámbito donde se plantea de modo muy concreto la cuestión de la contribución romaní y sobre todo de amplitud o no de mira de Europa frente a nuestra cultura. La Romani Cris tiene un papel central en la cosmovisión romaní. Nuestra hermana, Ana Dalila Gómez, gitana colombiana, que está con nosotros, ha publicado estudios de valor sobre el tema y el Museo Romanés de Hungría intenta pedir en 2009 la inscripción de la Romani Cris al patrimonio de cultura no tangible de la UNESCO sobre la base de las disposiciones previstas del... Así es,
una contribución muy concreta, jurídica, de la cultura, de la tradición, de siglos y siglos de experiencia pospositiva, muy bien conservada en Colombia, en Rumanía, en Colombia y en algunas partes de Polonia, a la vida del mundo entero. Otra temática es el idioma, para mí muy importante. En romano podemos hablar de muchísimas matices de las relaciones humanas y de la psicología cotidiana, como se hace, por ejemplo, en la Romanicris, sin tener terminología administrativa, política, jurídica complicada. Hablamos de todo. Y llegamos a soluciones muy urbanas, sin este montón de palabras especificadas. Pero estamos ahora confrontados a una sociedad europea que arroja la toalla de sus responsabilidades, que se esconde detrás de un montón de palabras abstractas, de parágrafos innumerables, de criterios formales y del políticamente correcto. Todas estas construcciones son muy frágiles en un mundo que permanece brutal y se crea una hondanada entre ellos y los discursos. Se ha hablado muy bien con la terminología políticamente correcta en Bruselas, pero nuestra hermana aquí de Rumanía ha hablado de casos muy brutales con niños rumanos víctimas en España. Cuando intentamos valorizar el romano, sin embargo, encontramos autoridades como las de Europa en Estrasburgo que nos ponen pegas que el romano no tenga terminologías complejas, al vez de preguntarse si es necesario que toda la política pase por el canal de la terminología. Y si no es un enriquecimiento, pensar un poco más al factor humano. Claro que esta enfermedad aún no ha llegado al nivel de las discusiones en los barrios y pueblos, pero en el mundo payo eso viene poco a poco. Todos los romes fueron siempre flexibles y por lo tanto bien adaptados a las sociedades, a menudo cultivando su diferencia, como los gabores en Rumanía, los tserjares de Hungría y otros grupos de Grecia y Albania, con la excepción de solo 2 situaciones de non-inclusión. Cuando la sociedad mayoritaria ha desarrollado una política de rechazo, exclusión, marginalización, incluso genocidio, en reacción a la diferencia gitana. Y cuando esta sociedad ha inventado una política de asistencia paternalista, lo que lleva también a la exclusión, quizás con cara más humana, pero también con resultados destructivos. Se ve que la cuestión de la contribución cultural es muy conflictiva en términos de integración y es más fácil tratarnos como bandas de miserables y dar dinero de ayuda que romperse la cabeza a intentar salir de la ideología dominante. En este sentido, la cultura gitana es subversiva, no como tal en su esencia, pero al respecto de las culturas en posesión de Europa. Es un factor de movimiento que pone muchas cosas en tela de juicio y para mí eso explica, entre otros, por qué los primeros romes fueron bien acogidos y respetados al llegar en Europa. Como dice Vaudefoltier, un historiano francés, la aristocracia occidental sembraba ver en estos jefes venidos de Oriente los miembros de una casta parecida a la suya y forzada al exilio.
pero que a partir del XVI siglo empezaron las persecuciones por el hecho que después de su benevolencia inicial, Europa empezó a sentir el carácter subversivo de la cultura gitana, aún entonces muy elevada, pocos siglos después de la salida de India, y no pudo más tolerar el reto que representaba para sus certitudes. Al contrario de los poderes civiles o eclesiásticos, autores progresistas de muchísimos países han percibido en la cultura gitana lo subversivo que tiene y que los ha inspirado obras sublimes. El papel de la cultura romaní, pero no solo el suyo, sino también de otras culturas menos contaminadas por el pensamiento único europeo, podría ser de recordar valores humanos universales que Europa habría nunca debido olvidar, valores que pueden salvarla de asfixia mental, de una cosmovisión única y también económica causada por ella. Hablo de asfixia económica. Si bien que el pensamiento dominante es único en esencia, a pesar de los simulacros de pluralismo superficial, creo que el capítulo, con el juego Un paso al frente, lo ha demostrado. Otro ejemplo se puede encontrar en la visión de partidos dichos anticapitalistas que creen solo en lo mismo que los capitalistas: desarrollo, crecimiento, expansión. Solo los altermundialistas se demarcan un poco de eso, pero son recientes y muchas veces descubren cosas que la tradición romaní mete en práctica después de siglos. Se constata una vez más que entre las culturas lo hondo, más humano, es esencial y común, pero declinado en riquísimas variedades superficiales, ellas que hacen la diferencia. Es quizás triste decir que la cultura romaní no lleva nada exótico a Europa, pero puede ser a través de su alternativo y de su subversivo una conciencia de algo más sustancial para la realización del sueño humano que las certitudes europeas bien empernadas a pesar de sus resultados catastróficos. Puede ser ahora el tiempo de la revelación o de la destrucción por falta de flexibilidad, así pues de comprensión, así pues de participación, que es el tema del seminario, no de los romes solos, sino de la mayoría. Es por eso que los seminarios como el nuestro tienen tan importancia para explicitar todos estos puntos y hacer un verdadero paso al frente, un paso que podríamos llamar alternativo, un paso subversivo. Gracias.